Bien, con respecto siempre a la ley de Coulomb, ahora para tres cargas, es la misma fórmula, prácticamente es la misma fórmula, pero hay que aplicarla tomando en cuenta siempre dos cargas a la vez. El ejercicio plantea tres cargas distribuidas en las esquinas de un triángulo equilátero. Nos piden cuál es la magnitud y el sentido de la fuerza sobre Q3. Q3 sería la carga que está acá, que en este caso es negativa, ¿verdad? Las otras dos cargas son positivas y todas son de 4 microcoulomb. Hay que recordar que cuando hay cargas que son del mismo signo se repelen, y cuando hay cargas que son de signos diferentes se atraen. Entonces, sobre la carga Q3 van a existir dos fuerzas, una producida por la carga Q1 y otra producida por la carga Q2. La que es producida por la carga Q1 sobre la carga Q3, ¿verdad? Como son de diferentes signos, prácticamente la carga Q3 siente que la están llevando hacia la carga Q1, entonces tiene ese sentido que aparece ahí, ¿verdad? Al aplicar la fórmula de la constante por el producto de las dos cargas dividida entre la distancia al cuadrado, tenemos que la fuerza 1 en magnitud es igual a 3.6 newton. Para la carga, bueno, siempre para la carga Q3, pero la fuerza que produce la carga Q2 sobre ella va a tener ese sentido. ¿Por qué? Porque también es positiva y la carga Q3 es negativa, entonces se atraen, ¿verdad? Entonces la carga Q3 siente que se está llevando hacia la carga Q2, entonces va a tener ese sentido, en el sentido negativo de las X. Y al tener los mismos valores de cargas, prácticamente la fuerza va a tener la misma magnitud, no el mismo sentido, ¿verdad? En magnitud las dos son iguales. Luego, la fuerza 1 la podemos descomponer en sus dos, tanto en la componente X como en la componente Y. El ángulo, al ser un triángulo equilátero, va a ser de 60 grados, ¿verdad? en cada ángulo interno. Y entonces yo puedo volver a redibujar la fuerza y poner de esta forma la componente en X y la componente en Y. Si quiero la componente en Y, que sería F1Y, que es la vertical y opuesta al ángulo de 60, la función que relaciona tanto la hipotenusa, que en este caso es la fuerza 1 de 3.6 newton, con el lado opuesto, que sería la F1Y o la componente en Y de F1, es el seno, ¿verdad? Entonces vamos a tener que F1Y va a ser igual a 3.6 seno de 60. Al hacer este cálculo llegamos que es igual a 3.12 newtons. Como va hacia arriba la vamos a dejar positiva. En el caso de las X vamos a tener menos porque va hacia la izquierda, ¿vale? 3.6 newton por el coseno de 60, que es la función que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa. Y entonces al hacer ese cálculo vamos a tener menos 1.8 newtons. Podemos hacer lo mismo para la fuerza 2, pero si ustedes ven, la fuerza 2 solo tiene componente en X, porque solo va a la izquierda, ¿verdad? No tiene ningún ángulo, o el ángulo es de 180 si lo quisiéramos ver. Entonces F2X sería igual al valor de la fuerza que ya tenemos, solo que como tomando en cuenta que va hacia la izquierda va a ser de menos 3.6, y la componente en Y no existe, o va a ser igual a 0. Luego, si tenemos ya tanto las componentes en X y componentes en Y de cada una de las fuerzas, tanto de la fuerza 1 como de la fuerza 2, para sacar la resultante simplemente hacemos la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Al hacer la sumatoria de las fuerzas en X vamos a tener menos 1.8 menos 1.6, y eso hace un total de menos 3.4 newtons. En Y, como solamente es una, prácticamente vamos a tener 3.12, que era el F1Y, y el F2Y es igual a 0, por lo tanto el FY, la componente en Y, la resultante, va a ser igual a 3.12 newton.
y vamos a tener prácticamente la fuerza resultante, ya teniendo las dos componentes en X y en Y, se calcula mediante Pitágoras prácticamente, y vamos a tener que es la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado también. Si sustituimos, vamos a tener menos 3.4 al cuadrado más 3.12 al cuadrado, y la raíz de eso nos da 4.61 newton. Como es un vector, esta solamente es la magnitud, la dirección la podemos encontrar relacionando la componente en X y la componente en Y, que sería la resultante en Y sobre la resultante en X, y a eso aplicarle tangente a la menos 1, y nos da un resultado de menos 42.54 newton. Si ustedes ven, como la fuerza X va hacia la izquierda y la fuerza Y hacia arriba, tiene que quedar a un ángulo mayor a 90. ¿Por qué nos da menos 42.54? Porque está prácticamente contado del eje X negativo hacia arriba. Si quisiéramos encontrar el ángulo positivo, digamos, a partir del eje X positivo, sería 180 menos este valor, pero prácticamente este es la componente o la resultante, mejor dicho, el vector resultante. La magnitud es 4.61 y el ángulo es de menos 4.62, midiéndolo desde el eje negativo hacia arriba.